Amén, hermanos. Vayamos al versículo 4 para entender el contexto de esta historia y gozarnos de la vida de Jesucristo. Y creo que no hay tópico o mensaje más especial que predicar de Cristo y predicar de Dios, hermanos. Juan capítulo 4, verso 4 dice la Biblia: y le era necesario pasar por Samaria. Él iba camino a Galilea. Hermanos, me sorprende el amor que Dios tiene incluso por una sola alma perdida, que estuvo dispuesto a desviarse de Galilea y tener que pasar por Samaria por el simple hecho de serle de bendición a una persona. Hermanos, quisiera recordarte algo y que podamos pensar. ¿No te da gusto, hermanos, que Jesucristo está dispuesto a tomar la vía larga para ser de bendición a nuestras vidas, hermano? Necesitas que lo explique de una manera más concreta, que estuvo dispuesto a tomar la vía larga, o algunos le llaman la vía dolorosa, e ir a la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros, y no para salvar solo a uno, sino a todos nosotros y alrededor del mundo. Gloria a Dios que Cristo no tomó la vía corta. No solo estuvo dispuesto a ir a Samaria, estuvo dispuesto a ir al Gólgota, amada iglesia. La vía larga, la vía dolorosa, por un bien de alguien más. Ese alguien más somos nosotros, hermanos. ¿Sabes que es tiempo que tú también te desvíes para ser de bendición a alguien más? Así como Cristo estuvo dispuesto a decir: bueno, voy a cruzar por Samaria, aunque es un trazo más largo, pero yo sé que hay una mujer samaritana que necesita de mi ayuda. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que tú te desviaste de alguna manera para hacerle de bendición y edificación a otra persona? Porque nos gozamos que Cristo tomó la vía larga, amén, hermanos. ¿Cuándo lo has hecho tú por alguien más? Nos llamamos cristianos, se supone que seguimos las pisadas del Maestro, y si Él se desvió para hacer de bendición a alguien más, es tiempo que tú y yo nos tardemos un poquito más, pero que seas de bendición a alguien más. En eso le era necesario pasar por Samaria, y nos empieza a describir la escena. Versículo 5 nos dice este pasaje: vino pues a una ciudad de Samaria, junto a Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo Josué. Vemos que llega caminando, fue un trayecto bastante largo, no había transporte en ese día, iba caminando. Versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿y qué palabra dice ahí, hermanos? ¿No te parece sorprendente que Jesús se haya cansado? Ahora tenemos que recordar que cuando la Biblia dice Jesús, habla de su humanidad. Cuando la Biblia dice Cristo, habla de su deidad. Por eso no dice aquí que Cristo se cansó, porque es imposible que Cristo se canse. Pero recordemos que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Cuando dice Jesús, habla de su parte humana. Por eso dice que Jesús fue tentado. Cristo no. Jesús, su parte humana, evidentemente jamás pecó. Pero dice la Biblia que Jesús, cansado del camino. Hermanos, si Jesucristo mismo se cansó, yo creo que tú y yo nos vamos a cansar de vez en cuando. ¿Sabes que no está mal que estés cansado, hermano? Significa que algo hiciste. Cánsate en el camino, guarda esto en tu corazón, hermano. Cánsate en el camino, pero nunca te canses del camino. Cánsate en el camino, pero nunca del camino, hermano. Hay cristianos que tal vez se cansan y por no descansar renuncian. Aprende a descansar y no a renunciar. Incluso Jesús se cansó. Tú y yo nos cansaremos, hermanos, pero en medio de su cansancio, versículo siguiente, vio a lo lejos por allá una mujer, dice la Biblia, y vio una mujer de Samaria, y la vio sacar agua. Era la hora tarde, nadie iba a esa hora, el calor era insoportable. Pensamos que hace calor ahorita y vaya que lo hace, pero imagínate en un lugar desértico y en la tarde, hermanos. Nadie salía a esa hora. Y salió esta mujer samaritana, y Jesús le dijo: dame de beber. Hermanos, esta historia tiene tantas verdades que al pensarla debe maravillarnos, porque lo que la mujer pensaba que necesitaba en su sed era el agua.
La mujer en su mente decía, yo tengo una necesidad y esa necesidad es de agua. Supongamos que la fuente está en esa silla dorada. La mujer samaritana iba hacia la fuente y en eso alguien se puso a la mitad del camino. Solo para ilustrarlo, para que sea entendible. Hermano Macedo, ya que está parado, puede pasar un poquito más para acá. Hay lugar en la tercera banca, si es necesario. Se va a poner allá a la mitad. Es algo figurativo, hermanos. Iba caminando la mujer samaritana, ahí está la fuente, y Jesús, volteas para acá, y Jesús se puso en el camino entre lo que la mujer pensaba que necesitaba, pero Jesús se puso porque Jesús sabía lo que ella necesitaba. Escúchame bien, hermano, más que el agua, esa mujer necesitaba a Cristo. ¿No te da gusto, hermano, que tal vez, yo no sé por qué razón tú viniste a la iglesia? Tal vez había alguien enfermo y viniste a la iglesia. Señor, te pido que puedas sanar su vida. Tal vez no tenías nada de dinero, le pediste a Dios un trabajo. Hermano, no sé cuál era la condición por la cual viniste a Cristo, pero no te da gusto que fue Cristo quien se puso en medio de tu necesidad y te diste cuenta que tu necesidad más grande no era la salud de alguien más o conseguir un mejor trabajo o cualquier petición, sino que nuestra necesidad más grande fue encontrar a Cristo, hermanos. Gracias. Jesús se puso en medio de lo que pensábamos que necesitamos. Vino una mujer a sacar agua, Jesús se para y le dice, dame de beber. Él sabía que su verdadera necesidad era de él mismo. Versículo siguiente, Jesucristo se había quedado solo. Dice la Biblia que sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer, lo que nos prueba que los discípulos eran bautistas, hermanos, y de los buenos, porque eran comelones. Siempre decimos, ¿verdad? No comemos, no fumamos, pero ¿cómo comemos, hermano? Algo teníamos que hacer, ¿verdad? Y por ahí dice el original que se fueron al Carl's Jr., hermano. Ahí tienes que tener un discernimiento demasiado grande para lograr comprender estas verdades. Aquellos hombres fueron a comprar de comer, hermanos. Ellos estaban en sus propios problemas sin pensar en ayudar a alguien más, cuando Cristo incluso sacrificaba sus deseos para ser de bendición a alguien más. Versículo siguiente, versículo 9. Aquella mujer se sorprende, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es posible que si tú eres judío te acerques a mí que soy samaritana? Y me encanta, y uno de mis versículos favoritos, hermanos, es el verso 10. Jesús le dice a esta mujer, respondió Jesús y le dijo, si conocieras, si tan solo te dieras cuenta, mujer samaritana, quién está hablando contigo, serías tú quien le pedirías que te diera el agua, porque estás sedienta y necesitada de Dios. Hermano, me encanta que dice la Biblia, si conocieras. ¿No te da gusto que tú sí lo conoces, hermano? Aquella mujer no lo conocía, pero tú y yo conocemos el evangelio. Tú y yo conocemos lo que es el Espíritu Santo, lo que es ser salvo, lo que es que Dios haya venido a nuestra vida. No te emociones mucho, hermano. Solo estamos hablando del glorioso sacrificio de Cristo que haya venido a nuestras vidas. Si conocieras, hermano, con gusto y con una gran sonrisa en nuestro rostro podemos decir, yo conozco, porque Cristo vino a nosotros, hermanos. Y le dice, si tan solo conocieras el regalo, hablando de la salvación, hablando de la vida eterna, el perdón de tus pecados, más que una bebida que te daría sed más al rato, al probar a Cristo jamás volverías a tener sed. Tu alma sería salva. Tú le pedirías, y fíjense, y Él te daría el agua viva. ¿Recuerdas cuando tenías sed de conocer la verdad? ¿Recuerdas cuando ibas de iglesia en busca de Cristo? Que tal vez probaste un rosario y no llenaba lo más mínimo de tus entrañas. Que te regalaron una pequeña estampa con un rezo de alguna virgen y tampoco llenó tus entrañas.
Oh, pero bendito aquel día que alguien te dijo que éramos pecadores y que por ese pecado merecíamos ir al infierno, pero que Dios en su infinito amor y gracia entregó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en Él y es Cristo quien ha llenado nuestras vidas, hermano. Ya no hay duda a dónde voy a ir el día de mi muerte. Ya no está en tela de juicio, ausentes del cuerpo, querida iglesia, y presentes con el Señor. Versículo 11, aquella mujer no entendía lo que Jesús le decía y: Señor, ¿cómo si no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo, no veo que traigas una cubeta, un cántaro. ¿Cómo es posible que tú hagas el sacar agua y darme de beber? ¿Recuerdas cuando pusiste dudas con Cristo? Ay, Señor, repitiendo una oración voy a ir al cielo. ¿Cómo? Si no veo con qué saques agua. Y cómo Cristo es tan paciente en cada uno de nosotros, que nos va moldeando. Y yo creo que todos tuvimos dudas en un principio. Siempre me gusta recordar cuando se comenzó la iglesia, hace ya 9 años. Y siempre se hacía la pregunta, ¿verdad? Que no tenga la seguridad de ir al cielo. Y hermanos, cuando alguien reconocía a Cristo como Salvador, levantaba la mano la misma persona como 4 veces. Hasta que después vimos la necesidad de tener una escuela dominical y que aprendieran, ¿verdad? La doctrina de la salvación, la doctrina de la seguridad del creyente. Y si no vas a la escuela dominical, no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Llega temprano, llega a la escuela dominical, hermanos, porque es para tu propio beneficio, crecimiento. Pero al principio tenías dudas. Espero al principio ya no tengas duda que este libro es palabra de Dios, hermanos. Pero en un principio había dudas, no conocías este libro. No solo no conocías este libro, no conocías al autor de este libro. Habíamos oído algo, pero no lo conocíamos. Y por eso ten paciencia con aquellos familiares que aún no son creyentes, porque dice la Biblia que el hombre natural no puede concebir, no puede recibir, entender las cosas que son del Espíritu, porque dice la Biblia que han de discernirse espiritualmente. Y luego añade Corintios, para él son locura. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, un mensaje, si no es salvo, es como rociarle agua a una piedra. No va a tener nada de fruto, porque no le entiende. Por eso es necesario, y si has venido esta mañana, Dios te ha traído con un propósito, y ese es salvar tu alma. Y entonces todo lo que se predica tendrá mucho más sentido. Pero tú y yo teníamos dudas, al igual que esta mujer samaritana. Versículo 12, primero le dice: pero ¿cómo vas a sacar el agua? No veo que traigas una cubeta. Y después aquella mujer se atreve a decirle: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú eres mayor que el que nos dio este pozo? Diciéndole a Jesús, hermano. ¿Eres mayor que sus hijos o mayor que su ganado? Oh, hermanos, Jesucristo es mayor que todo, hermanos. Pero el enfoque del mensaje, versículo siguiente, versículo 14. Dice la Biblia, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. ¿Qué dice ahí, hermanos? Jamás, espiritualmente hablando. Sino que el agua que yo le daré será en él, fíjate, hermanos, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La enseñanza evidente es que seríamos salvos. Y en la Biblia el agua es un tipo del Espíritu Santo. Y hablaba de que tendríamos el Espíritu Santo y iba a salvar nuestras almas. Pero en esta mañana quisiera tomar literal este versículo. Dice la Biblia que aquel que tenga a Cristo, fíjense cómo dice, hermanos: yo le daré, y ojo, será en él, lo que significa adentro de él, será en él. ¿Y qué será en él, hermanos? Una fuente. Si creemos en una Biblia literal, y creemos en una Biblia literal, hermanos, a menos cuando Cristo habló por alegorías,
Pero esta es una historia literal y dice la Biblia, será en él una fuente que salte para vida eterna. Significa que está allá adentro. Vayamos brevemente a Juan 7:38. Juan capítulo 7, versículo 38 nos dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la escritura, de su, ¿qué dice ahí, hermanos? De su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, qué versículos tan tremendos. De acuerdo a Juan dice que será en él una fuente, y de acuerdo a Juan 7, en su interior correrán ríos de agua viva. Ahora yo sé, hermano, no es una fuente, es el Espíritu Santo, hermanos. Pero me gustaría usar literalmente la palabra que usa la Biblia, una fuente. Será en él una fuente. Ahora llevemos nuestra imaginación y pensemos lo que dice la Biblia, como si tuviésemos una fuente dentro de nosotros. Y este pasaje dice que esa fuente tiene agua. Sabes, hermano, que es una bendición cuando nuestra vida espiritual está como debe estar. ¿Sabes que es una bendición usando este pasaje cuando esa fuente está limpia, cuando esa fuente está desbordándose, cuando esa fuente tiene gozo, cuando esa fuente tiene paz, cuando esa fuente, hermanos, viene a la iglesia y se goza en cantar, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par? Y tú sabes, tú y tu alma, hermano, que estás bien con Dios. Sabes que no necesitas una conferencia de avivamiento. Si tú cuidas esa fuente, tu relación con Dios está bien, todo estará bien, hermano. Una fuente. Sabes que puedes tener un avivamiento incluso manejando del carro a la iglesia. Hermano, tal vez estás pasando un día malo y solamente empiezas a escuchar, entre nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Y empieza esa fuente, hermanos, dentro de ti. Y dices, oh Dios, qué bueno tú eres. Oh Señor, qué fiel tú has sido cuando yo no lo he sido. Juan, Dios lleno de gracia y misericordia. Y esa fuente está prendida, hermano. Y dices, como dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Y la respuesta es absolutamente nadie, hermanos. Algunos cristianos, si sigo con la idea de la fuente, solo prenden la fuente el domingo. Y el domingo tu corazón rebosa, hermanos, porque cantar y escuchar la palabra de Dios es algo glorioso y nuestra alma es alimentada, hermanos. Pero esa fuente al salir de la iglesia se apaga. No hay Biblia, no hay oración. Se acabaron los cantos de la iglesia. Críticas, problemas, enemistades, y esa fuente se tapa. Qué bendición cuando esa fuente está llena, hermanos. Y tú sabes, hermano, que estás bien con Dios. Pero ¿y qué de aquellas otras cuando tú sabes que esa fuente está tapada y no vierte el agua que sabes que debe vertir? ¿Por qué algunos cristianos, hermano, no disfrutan la vida cristiana? ¿Por qué algunos cristianos piensan que la vida cristiana pudiese ser aburrida? ¿Y sabes por qué? Porque la fuente se atascó. En algún momento de su vida algo pasó y esa fuente ya no echa agua como debe echarla. Creo que no hay mejor ilustración que la fuente de la entrada. La fuente de la entrada, recuerdo, la compramos hace como 9 años, bueno, la compró. Y al principio sacaba un chorrito muy bonito, hermanos. Se hacía grandote, se hacía chiquito, como dice el gran himno de la fe. Y pasaban los niños y ya ven, les gustaba meter el agua. Espero que no creían que era agua bendita, ¿verdad? Hasta mi conocimiento nunca se pensó. Pero llegó un día, hermanos, que el chorrito ya no aventaba ahí el chorrito completo, hermanos.
ya solo era medio chorrito. Y como buenos mexicanos, pues se va a arreglar sola. Nuestra fe está de otro nivel, hermanos. Casualmente no se reparó sola. Y el chorrito, como dice el corito, se hizo más chiquito. Hasta que un día dejó de echar agua. En un principio venían algunos misioneros y sacaban ahí la foto y fuente de agua viva, era algo muy bonito. Pero ahorita yo creo que ni volteamos a verla, porque ya no cumple con su propósito. Ahora, ¿se ve bonita? Para mi gusto se ve bien, pero solamente adorna, ya no funge con su propósito. ¿Sabes que hay muchos cristianos que solo adornan, hermano? Y ya no tienes agua dentro de ti. Y si te preguntas por qué es, pastor, es porque en un momento de tu vida se metió una piedrita y tapó la bomba. Y en un principio y te esforzabas y salía un poco de chorrito. Pero al no tratar con el problema y donde estaba la piedrita, se fue cerrando más la fuente hasta que ya no hay gracia. Adornamos, e incluso te ves bien, pero ya no cumples con tu propósito, hermano. No estás sirviendo a Dios como debes. Tu corazón tal vez está más alejado de Dios. Ya no tienes la misma comunión con Dios que solías tener. Y es porque hubo un momento en tu vida que se tapó la fuente. Una piedra. Y hermano, no culpes la piedra. En el mundo tendréis tribulación. ¿Sabes? Yo no sé si algún niño le aventó una piedra a la fuente y tal vez por eso se descompuso. Tal vez eso ocurrió. Yo debí de darle importancia, cuidar la fuente y sacarle la piedra. Muchas veces en nuestra vida, hermano, algo ocurrió y siempre va a ocurrir algo, hermanos. Pero es tu problema y es mi problema cuando yo no tengo el cuidado de remover la piedrita para que no estanque mi agua. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay agua? Vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos dice la Biblia: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fíjense cómo se llama él mismo, fuente de agua viva. Me dieron la espalda, me dejaron a mí. Y cuando ya no hay agua, cuando no hay chispa, cuando no hay entusiasmo, cuando no hay ganas de servirle, queridos hermanos, vamos a empezar a cavar para nosotros mismos cisternas rotas que no retienen agua. Cuando dejas, tapas o contristas la fuente, solamente te queda cavar por algo más donde digas: ¿dónde encuentro gozo? Porque ya no lo encontré en el Señor. Y el problema no está en el Señor, está en la piedra que está en el corazón, hermano. Pero al estar tapado, cavo, necesito agua, necesito alegría. ¿Dónde podré encontrarla? Algunos lamentablemente empiezan a escarbar la cisterna de las religiones y se atreven a decir por una piedra en su corazón: allá son muy legalistas, aquí es más tranquila la cosa. Cuando simplemente prueban su ignorancia y poco conocimiento bíblico, porque el legalismo es añadirle algo a tu salvación, y en este lugar creemos que la salvación es únicamente por fe y por gracia, hermanos. Pero si esa fe es genuina, querido hermano, nos va a llevar a hacer cambios en nuestra vida, y será Cristo quien los haga en tu corazón. Pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algunos, hermanos, van en busca de otras cosas, de nuevas revelaciones. Allá puedo hablar como sea, allá puedo vestir como sea, allá la música apela más a mis sentimientos, y ninguna religión quitará nuestra sed más que Cristo, hermanos.
Algunos cristianos se atascan, hermano, y ahora es en la cisterna que tratan de encontrar placer en esta vida, en la cisterna del pecado. Empiezan a acabar poco a poco y dicen, bueno, ¿qué de malo tiene una cerveza? La Biblia dice que Jesús tomó. Y es el único versículo que se saben los borrachos, que se inventan los borrachos. Y empiezan a decir, pues aquí, como no hay tanto gozo en la casa de Dios, mejor me voy por una caguama. Amén. Cisterna hueca. Cisterna hueca. Cigarros, drogas, pornografía. Y comienzan a acabar poco a poco. No miren para abajo, hermanos. Ahorita oramos. Lot comenzó a apartarse. ¿Sabes que el proceso en el decaimiento de un cristiano no es de un día a otro? Ya no es tan importante mi lectura bíblica. Ya no es importante orar. Ya me congregué en la mañana. ¿Para qué voy en la noche o el miércoles? Amén. La cisterna del materialismo. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:9, hermanos. Dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse, dice los ricos, hermano, dice los que quieren. Los que su meta más grande en esta vida es riqueza. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la Biblia que la raíz es el dinero, hermanos. El amor al dinero. ¿Sabes que hay gente que puede ser muy pobre, pero ama el dinero? Y dice la Biblia, todos los males es el amor al dinero. Y fíjate lo que dice, hermano, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Sabes que hoy en día hay personas que decidieron trabajar para ganar un poco más y sacrificaron el día de Dios? No le robes a Dios su día. El domingo es el día del Señor, hermano. Y Dios puede bendecirte de una manera más amplia si tú eres una persona fiel e íntegra, trabajadora, de lunes a sábado, que de lunes a domingo. Y tantos testimonios de personas, hermano, no voy a desviar el mensaje. Tan solo pensando en el dueño de Chick-fil-A, si alguien conoce esos sándwiches de Estados Unidos, que cómo está bueno ese de pollo empanizado con chile, hermanos. Ya me desvié. Él optó por cerrar el domingo. Es una de las cadenas más fuertes, hermano. Dice la Biblia, yo honraré a los que me honran. El domingo es del Señor, hermanos. Pero es que Dios sabe, no, hermanos, primero honra a Dios. Y que Dios te bendiga y busca un trabajo de lunes a sábado, pero el domingo no está a la venta, hermano, es de Dios. Amén, hermanos. Versículo 17, mira lo que dice la Biblia. Verso 17 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? La palabra incierta significa hoy tienes mucho y mañana no tienes nada. Incierto. Las riquezas son inciertas. Y dice la Biblia, sino en el Dios vivo. Nuestro Dios no es incierto, amados hermanos. No puedes tener a Dios hoy y mañana perderlo. Oh, gloria a Dios que nuestro Dios es inmutable. Pero hay cristianos que buscan el dinero más que a Dios. Y es una vergüenza. Dios te bendice al buscarlo. Dios promete suplir nuestras necesidades y nuestro Dios es fiel y bueno, hermanos. Pero ponlo él primero. Las prioridades deben ser claras. Y dice la Biblia, si nos manda, dice la Biblia, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Y para qué Dios nos da las cosas, hermanos? Para que las disfrutemos. Dios es malo, hermano. Dios nos bendice incluso para disfrutar sus bendiciones. Pero hay personas que Dios empieza a bendecir y ponen su mirada en las bendiciones en vez del dador de las bendiciones.
Ponen los ojos en la lluvia y no en la nube, de donde todo proviene. Y recuerda, querido hermano, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si te ha ido bien, ha sido por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Y no te atrevas a amar más las cosas que a quien te las dio. Reconoce que de Él es quien viene todo. Y dice la Biblia, versículo 18, y si Dios te ha bendecido, verso 18, que hagan bien, que sean ricos, pero que sean ricos en buenas obras. Que sean dadivosos, que sean generosos. Y si Dios nos ha bendecido, también debemos aprender a ser de bendición a alguien más, hermanos. Amén. No es malo si Dios te ha bendecido. Hay iglesias que lo predican. Lo malo es desearlo a cualquier costo. Dios bendijo a David. Dios bendijo a Abraham, a Job, a Daniel, a Salomón, pero fue Dios quien se lo dio. Y siempre amaron más al dador de la bendición que la bendición. Cisternas. Intentan una cisterna y otra. ¿Qué tal la cisterna del romanticismo? Cuando me case seré feliz. Y pones todo tu gozo y expectativa en una persona extra. Cuando tenga esa persona, entonces sí seré feliz. El gozo, la satisfacción y quien nunca jamás podrá fallarnos es Cristo, hermanos. La cisterna de la sociedad, querer agradar a todos. Y entre comillas, no puedes. No puedes. Siempre quedarás bien en un lugar y vas a quedar mal en otro. Mejor decide agradar a Cristo, hermanos. Dice la Biblia que si queremos agradar a los hombres ya no seríamos más siervos de Dios. Hermano, y entre comillas, ¿dónde leíste en la Biblia que le tienes que caer bien a todos? Dame un versículo, hermano. A mí me gusta ser engañado y que le caigo a todo dar a todos, hermano. Y si un día tienen un mal reporte, mejor ni me lo digan, quiero vivir engañado, hermanos. Quédenselo. Pero ¿dónde en la Biblia leíste que le tienes que caer bien a todos? Tampoco te ganes enemigos. Pero tú debes honrar a Dios, hermano. Y debes poner a Dios antes que cualquier otra cosa. La cisterna de la crítica. Hay algunos que toman ese camino. ¿Sabes por qué hay gente que critica, hermano? Te diré lo que está detrás de la crítica. Te sientes tan poca cosa que tienes que hacer a otro para abajo para que tú te puedas sentir mejor. Eso es una tristeza, hermano. Amén. Se nos calma el palenque, hermanos. Ahorita le cambio otro punto, hermanos. Cisterna de las redes sociales, hermano, buscar aceptación. Qué bendición que tenemos el like de Dios, hermanos. Ese es el más importante, amén. Dice la Biblia que somos aceptos en el amado, gloria a Dios, hermanos. Y hay otros que incluso se van más lejos, hermano, y cavan la cisterna del espiritismo. Ocultismo, limpias. No, tú dime si no se requiere más fe en creer que un huevo te va a limpiar que la preciosa sangre de Cristo. Cisternas huecas. Una veladora. Y por ser de otro color tiene otro poder. Hermanos, por favor. Es una blasfemia contra Dios. El tarot. Y fíjate nada más, hermano, y le dicen el futuro a alguien por 500 pesos. Yo te lo voy a revelar ahorita, hermano. Y gratis, hermano. Alguien en tu familia está pasando por tiempos difíciles. Wow. ¿Quién no tiene a alguien que está pasando momentos difíciles en su familia, hermano? Alguien saldrá de viaje. Es muy probable. Dentro de poco algo fuerte pasará. Pues si no, no sería vida, hermano. Alguien perderá el trabajo. Wow. Este es bueno. Veo a un niño con problemas en la escuela. ¿Qué niño no tiene problemas en la escuela? Yo los tuve. Aquí mi poco pelo, hermanos.
está en las cicatrices. Yo no sé a quién le predico, pero si tú estás metido en eso, vas a tener el juicio de Dios. Cuando Saúl se metió en eso, Dios obró muy feo en su vida. Un cristiano, hermanos, ni siquiera lee el horóscopo. Un cristiano lee la Biblia, hermanos. Cisternas huecas. Pero ya están metidos, incluso algunos que se llaman cristianos. Yo diría cristinos, hermano, porque esos no son cristianos. Efesios 1:22, miren lo que dice la Biblia, hermanos. Recuerda que nada más puede llenar y saciar nuestra vida que Cristo. La Biblia dice que sometió todas las cosas a sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Una vez prediqué sobre este mensaje y la ilustración fue un vaso, estaba vacío, y cómo Cristo lo llena, y puse una jarra, pero le seguí sirviendo hasta que se desbordó el vaso, y Cristo no es el que llena, Cristo es el que llena todo en todo, hermanos. Lo desborda. Como el salmista decía, mi copa está rebosando. Amén, hermanos. Él es la fuente de amor, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de paz, fuente de gracia. La fuente, hermanos, que suple nuestras necesidades, nuestra esperanza, nuestra fe, tú menciónalo. Él es la fuente de todo, hermanos. No busques ninguna cisterna, porque son cisternas huecas y rotas. Y al final del día sabrás que tienen un gran hueco. Y el único que puede satisfacer es Cristo, hermanos. La vida de esta mujer samaritana, regresamos al mensaje, hermanos, Juan 4:16. Nunca fue la misma. Aquella mujer, después de que le pide el agua, Jesucristo la aborda y le dice, llámale a tu marido para que venga acá. Verso 17. Ella le responde y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Siguiente texto. Porque 5 maridos has tenido. Hermanos, qué tremendo la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Jesús sabía absolutamente toda la historia de la mujer samaritana, sin que ella se la platicara. ¿No te da gusto que Jesús conoce completamente tu historia, hermano? Que no eres un desconocido para Dios. Sin embargo, Jesucristo le llegó en el área que tenía que llegar. Y le dice, ¿dónde está tu marido? No, pues no tengo. Y le dice, bien, no lo escondiste, porque has tenido 5. Y con el que estás, no es tu marido. Vemos que Jesucristo, hermano, abordaba el problema. Y esto está mal. No la enjuició y le dijo, no sirves, no. Tuvo mucha misericordia, hermano, y Dios la restauró. Pero no la solapó. Le dijo, estás mal. Hay cosas que tienen que arreglarse. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Te imaginas lo que sintió y la mujer? Oye, espérate, ¿me estás espiando o qué? ¿O no, hermano? Esta mujer probablemente estaba un poco excluida. Por eso salía en la tarde para que nadie la viera. No sabemos quién era, pero incluso los discípulos se sorprendieron al decir, ¿cómo es posible que Jesús esté hablando con la mujer samaritana? No la solapó, hermanos, pero cuando Jesús llega a tu vida cambia, hermanos. Yo estoy de acuerdo con el eslogan, ven a Jesús como estás. Estoy bien con eso. Pero la siguiente parte es, pero vas a salir diferente a como estabas. Hay iglesias que su eslogan es, ven como quieras y salte igual. No, ven como quieras, pero saldrás distinto. Porque cuando tienes un encuentro con Cristo, es Cristo quien nos cambia, hermanos. Jamás pensarías vestir de la manera en que ahora vistes, hablar de la manera que ahora hablas, congregarte en la iglesia, leer tu Biblia, saber que Cristo es todo para ti y ha sido Cristo, amada iglesia, quien ha hecho el cambio en nuestras vidas.
Jamás pensé que yo estaría atrás de un púlpito, hermanos. Ni siquiera lo deseé. Pero Cristo fue haciendo cambios en mi vida. Y ya uno ni cuenta se da, hermano. Claro, y alabo y glorifico a Dios por eso, hermanos. Pero es Cristo quien hace los cambios en tu vida. Y te va moldeando a lo que Él quiere que llegues a ser, hermano. Me encanta Juan 4:28, hermanos. Me imagino cómo se sintió esta mujer, las cargas que debió de haber tenido. Ella iba por agua, pero al final encontró algo mejor, encontró a Cristo. Y dice la Biblia que tenía su cántaro, anteriormente lo cargaban aquí en su hombro. Probablemente ese cántaro era de barro. Y permíteme ilustrar lo que Cristo hizo en la vida de la mujer samaritana. Tenía su cántaro pesado. Y dice la Biblia, entonces la mujer, ¿qué dice? Es una carga, hermano, tan pesada. Y en eso, ¿recuerdas que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Recuerdas la carga que tú y yo teníamos tan pesada, hermano? Yo no sé tu pasado, hermano, pero esa mujer tenía un pasado fuerte. Y todas sus cargas que tenía, al venir a Cristo, Cristo hizo que se le quitaran sus cargas. ¿Vienes cargado esta mañana? ¿Por qué no vienes a Cristo y dejas tu cántaro? Y fue a la ciudad, se regresó evidentemente alegre, contenta. Yo iba por agua, pero encontré a Cristo, tenía tantas cargas, mi vida es más liviana. Gloria a Dios, todo es más fácil con Cristo, hermanos. Versículo 29 dice la Biblia, aquella mujer regresa al pueblo y les dice, por favor vengan, escuchen de este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Casi ni exageran las mujeres, ¿verdad? Le respondió dos cosas, hermano, no le dijo todo. Todo lo que he hecho. Y después hace una pregunta, ¿no será el Cristo? ¿No será por el que oran los judíos? ¿No será el Mesías? Y gloria a Dios que el Mesías ya vino, hermanos. Qué tristeza que su pueblo, el judío, siga orando en aquel muro, hermanos, y vaya que es de los lamentos, porque son oraciones, hermano, piden por la venida del Mesías cuando Él ya vino hace 2000 años. Claro que está lleno de lamentos ese muro. Aquella mujer, cuando su vida fue tocada por Cristo, su vida cambió. Yo creo que no regresó a hacer lo mismo que hacía, vivió una vida que agradaba al Señor. Ya no tenía las cargas del cántaro y después se puso a hablarles a otros de lo que Cristo había hecho en su vida. Si tú tienes gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en ti, los cambios que ha hecho en ti, yo sé que nadie es lo que debe ser, pero gloria a Dios que no somos lo que éramos antes tampoco, hermanos. Y si tú tienes algo de gratitud al Señor, no te va a quedar más que decirle a alguien más, necesito que vengas a la iglesia y escuches de un hombre que dio su vida por mí en la cruz. Necesito que escuches la historia antigua del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que me ha bendecido sin merecerlo, que ha transformado mi vida sin haberlo pensado, que ha puesto un nuevo cántico, un nuevo propósito en mi vida. Necesito que tú escuches de ese hombre. Se convirtió en una ganadora de almas. Yo creo que ella jamás pensó hacer lo que estaba haciendo. Le habló a otros de Cristo. La última evidencia de un creyente, hermanos, es que le habla a otros de Jesús. Que su fe ya no solo es para Él, y gloria a Dios que somos salvos, pero has comprendido la gran comisión, que no solo es que tú seas salvo, y no solo es que tú vayas al cielo, sino que te lleves a alguien contigo al cielo, hermanos. Él más sea salvo. ¿Sabes que en este momento esa fuente ya estaba limpia? Pero y todo lo que hizo, oh gloria a Dios, se quedó bajo la sangre de Cristo, hermanos. Le dio un nuevo propósito y la fuente de esta mujer samaritana había quedado limpia y empezó a dar agua. Conversión de otros judíos o samaritanos. Su pasado fue fuerte,
pero Jesús la cambió. Le puso esa fuente. Yo no sé con qué vengas cargando esta mañana, hermano, pero sí te digo que Cristo puede limpiarte y ponerte esa fuente que salte para vida eterna. Aquella fuente que eche fruto, que esté limpia. Versículo 30, y terminamos, dice la Biblia. Entonces salieron a la ciudad. ¿Y qué hizo la ciudad, hermanos? Ahora, hermano, imagínate la escena. Imagínate que una hermana venga a la iglesia esta mañana y tenga tanta gratitud que diga: híjole, Dios ha sido tan bueno conmigo que lo mínimo que puedo hacer es decirle a otros que Dios es bueno y que vengan a escuchar su palabra. Y que toda una ciudad venga a escuchar, hermano. ¿Te imaginas lo que fue en ese momento esa historia? Hasta comenzó una ruta, hermanos. Ustedes creen, hermanos, y esto no lo dice la Biblia, pero ustedes creen que aquella mujer samaritana se apartó de Cristo después del cambio que hizo en su vida. ¿Creen que se haya apartado, hermanos? Yo no puedo decir la Biblia dice, pero yo no creo que se haya apartado, hermanos. Tanta gratitud y el cambio que Dios hizo en su vida, yo creo que le fue fiel hasta el último día de su vida, y no nos cabe más a nosotros más que serle fieles hasta el último día y nunca olvidarnos del Señor, hermanos. Qué triste es escuchar de tal hermano, hermana que se han apartado. ¿Cómo nos vamos a olvidar del que nos dio la vida, del que entregó a su Hijo, de aquel que nos salvó, aquel que nos cura cuando estamos enfermos, aquel que nos provee cuando no tenemos nada, hermanos, aquel que nos da paz cuando estamos turbados, aquel que transforma nuestra vida? ¿Cómo alejarnos de aquel? Amén, hermanos. Yo no sé si tú vengas con la fuente limpia esta mañana y digas: tengo ese gozo, tengo esa paz, hermano, gloria a Dios si así lo es. Pero tal vez le predico una fuente, hermanos, que tal vez no está completamente tapada, pero sí tiene una piedra. Hermanos, este día tenemos que sacar esa piedra. Tenemos que pedirle: Señor, perdóname. Perdona mi mala actitud. Perdona mi falta de gratitud, Señor. Perdóname por cavar cisternas que yo sé que son huecas. Ayúdame a verte a ti, Señor. Y si esta mañana decidimos por no quitar la piedra, esa fuente se va a tapar por completo, hermanos. Y va a llegar un momento en que no va a aventar nada de agua. Y va a adornar muy bonito, pero dejará de cumplir su propósito. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si Dios habló a tu vida en esta mañana,